En los últimos años se ha registrado en las regiones húmedas y subhúmedas de Argentina un cambio en el uso de la tierra. Este cambio consiste en la conversión de ecosistemas naturales a cultivados, fundamentalmente a partir del desmonte, y en la simplificación de rotaciones en tierras agrícolas, con tendencia al monocultivo de soja. Esto se debe a la ventajosa relación insumo-producto de la soja con respecto a otros cultivos, al uso de pasturas o pastizales naturales. A largo plazo, el cambio en el uso de la tierra y su intensificación pueden tener consecuencias ambientales no planificadas a nivel local, regional y global. La degradación de los recursos naturales, suelo y agua comprometen la sustentabilidad de los sistemas productivos. Para cuantificar la magnitud y la tendencia de un impacto sobre el suelo o el agua, se requieren índices e indicadores de calidad ambiental. Los indicadores permiten monitorear el funcionamiento del ambiente si se han establecido rangos o umbrales, con el objetivo de generar herramientas para el monitoreo y el diagnóstico de calidad de suelo y de agua, y elaborar propuestas de medidas correctivas de los procesos de degradación. El INTA desarrolla actividades de investigación enmarcadas en el proyecto Indicadores. Los indicadores de calidad se desarrollan y evalúan en observatorios agroambientales para el monitoreo de los sistemas productivos más relevantes de cada ecorregión. El Programa Nacional Ecorregiones elaboró un sistema de observatorios para contribuir al manejo responsable de los recursos naturales. Se trabaja a 2 niveles o escalas: a nivel de predio, es decir, directamente en los establecimientos agropecuarios, y en las cuencas hidrográficas. La finalidad es contar con una metodología de utilización de indicadores para el monitoreo de la calidad del suelo y del agua, generándose alertas tempranas de procesos de degradación de los recursos naturales y elaborar pautas de manejo racional en un planteo de sustentabilidad de los sistemas productivos. En la ecorregión pampeana se están analizando los efectos de la simplificación de las rotaciones en tierras agrícolas, en detrimento de las pasturas, con tendencias al monocultivo, y además la incorporación a la agricultura de nuevas tierras ubicadas en ambientes marginales. Los indicadores agroambientales que están siendo evaluados en observatorios ambientales de la ecorregión pampeana a nivel de establecimiento agropecuario son: stock de carbono orgánico, estabilidad de agregados, pérdida de horizonte superficial por erosión, tasa de infiltración, carbono de la biomasa microbiana, capacidad de intercambio catiónico, concentración de nitrógeno, fósforo y glifosato en agua de escurrimiento y de drenaje, relación lluvia-escurrimiento. A nivel de cuenca son: cambio en el uso de la tierra, pérdida de agua por escurrimiento superficial, riesgo de contaminación, vulnerabilidad del acuífero y carga contaminante, concentración de nitrógeno, fósforo y glifosato en agua superficial y napas freáticas, pérdida de suelo, distribución de carbono orgánico. En la ecorregión mesopotámica
se trabaja con sistemas arroceros, forestales de pino y eucalipto, yerba mate y la incorporación de tierras a la agricultura a partir del desmonte. En la ecorregión chaqueña, sistemas citrícolas, banano, la conversión de sistemas naturales a cultivados, poniendo énfasis en la calidad del agua, no solo para la producción, sino en su calidad para bebida humana y animal. En la ecorregión norandina, el tabaco, caña de azúcar, además del impacto de la utilización para sistemas agrícolas de tierras, tradicionalmente ganaderas bajo monte nativo. En Cuyo, los efectos del cambio de pastizales naturales a cultivos, especialmente monocultivos de soja, con un gran impacto agroambiental. El proyecto Indicadores involucra más de 20 unidades de INTA y participan cerca de 150 profesionales, tanto de INTA como de otros centros de investigación y docencia del país. La información generada podrá extenderse a los productores para que implementen prácticas de manejo que atenúen procesos de degradación ambiental en el marco de una producción sustentable y armónica con el ambiente, y además servirá de insumo para que se instrumenten políticas adecuadas de planificación del uso de la tierra a nivel local y regional. La soja es un cultivo que deja escasa cantidad de residuos. Esos residuos se descomponen rápidamente, dejando los suelos desnudos. ¿Qué pasa cuando los suelos están desprovistos de cobertura? Se vuelven altamente vulnerables a las inclemencias del clima, en especial episodios de fuertes tormentas, como estamos viendo ahora, eventos extremos, que hacen que se incrementen a menudo los procesos de escurrimiento y a menudo de erosión. Esta tendencia a la monocultura ha generado que estén los suelos sin vida, descubiertos gran parte del año. En especial tenemos una agricultura de verano, donde tenemos los suelos descubiertos de vegetación durante el invierno, y eso hace que esa ausencia de raíces y de actividad biológica genera un tipo de agregados, o sea, de terrones de mala calidad, poco estables, que lo que hace es impedir o limitar la entrada de agua a los suelos. Esto, como es fácil pensarlo, incrementa los procesos de encharcamiento o de inundación. Las pasturas, como ustedes saben, cubren el suelo todo el año, están evapotranspirando, es decir, consumiendo agua todo el año. Cuando estas pasturas las eliminamos y las cambiamos fundamentalmente por un cultivo que a lo sumo está consumiendo 400, 500 milímetros, ese excedente de agua que no se consume en el año, lo que produce es una recarga de los acuíferos. Estas napas freáticas suben en altura, se acercan a la superficie, y esto evidentemente los vuelve más vulnerables a sufrir episodios de inundación. ¿Cómo podemos aliviar este problema? Si nosotros a su vez los suelos los manejamos en forma sustentable, combinando la cero labranza, o sea la siembra directa, con adecuadas rotaciones, significa seguir haciendo soja sin duda, pero combinado con otros cultivos de invierno como trigo, como cebada, cultivos de cobertura invernal, es decir, suelo cubierto todo el año, otros cultivos estivales como puede ser maíz o sorgo, que como ustedes pueden imaginar dejan mayor cantidad de residuos, incorporan más carbono a los suelos, tienen el suelo más poblado de raíces, y eso hace que los suelos vayan a estar, por un lado, consumiendo más agua, fijando más carbono y teniendo terrones, agregados, le decimos nosotros, de mejor calidad. Claro,
erosión hídrica yo diría que es el principal problema productivo del país. Y en Entre Ríos, más del 40% de la superficie productiva tiene problemas de erosión hídrica, desde leves a severos, digamos. Y hay que afrontarlo desde muchos puntos de vista. Por ejemplo, hay varias prácticas de control de erosión hídrica. Nosotros a nuestras espaldas tenemos una terraza de evacuación de agua que se usa para zonas donde tienen muchas pendientes. En Entre Ríos las pendientes principales van desde el 1 al 6 hasta el 8%. Y son todos campos productivos. Entonces desde el INTA Paraná proponemos un software que es libre y está en la página del INTA Paraná, que cualquier productor, alumno o productor lo puede descargar y puede medir la cantidad de suelo que pierde su lote. Es una herramienta muy sencilla, es una de las pocas a niveles mundiales que hay. Esta herramienta involucra 5 factores: el clima, el suelo, la topografía, el cultivo y las prácticas. En Entre Ríos está bien ajustada la herramienta y uno puede ingresar a este software y por departamento te da los tipos de suelos que tenemos. El suelo te va a dar la posibilidad del suelo a erosionarse, o sea, el suelo no es igual en todas las zonas y representa la susceptibilidad que tiene ese suelo a ser erosionado por el impacto de la gota de lluvia. Entonces ahí tenemos otro factor que es la energía erosiva de la lluvia. La idea del otro factor, que es el cultivo, es tener cobertura en el suelo al momento de las máximas precipitaciones. Por eso otra tecnología es la rotación de cultivos. Dentro de este software hay una opción que es que el productor puede incorporar distintas rotaciones en su lote. Entonces, teniendo el clima de la zona donde él está, la práctica que él hace, si hace siembra directa, si laborea a favor de la pendiente, en contorno, o si hace terrazas para el control de la erosión, esa es una práctica. Teniendo en cuenta el cultivo que él hace y el tipo de suelo, el programa te da la cantidad de suelo que pierde por hectárea por año. Entonces, el productor, teniendo en cuenta eso, dice, bueno, puede llegar a tener un rango de pérdida de suelo. Y en base a eso puede decir si la rotación que está haciendo en su lote es adecuada o no es adecuada. Entonces, puede tomar alguna determinación de cambiar la rotación o seguir haciendo la misma si es que es sustentable para su campo, ¿no? Una planta GM o planta genéticamente modificada es aquella planta cuya información genética ha sido modificada por estrategias de ingeniería genética. Esto es a través de la introducción de uno o más genes nuevos o a través de la modificación de la expresión de un gen preexistente propio de la planta. Los genes introducidos pueden provenir de diversos organismos, de virus, bacterias, hongos, animales, de otras especies de plantas. Y esta introducción, esta modificación genética introducida le otorga a la planta nuevas características que pueden ser beneficiosas, ya sea como caracteres agronómicos, como resistencias a enfermedades, como resistencia a plagas, tolerancia a herbicidas, tolerancia a estreses abióticos, como pueden ser sequías, heladas, temperaturas. Así también pueden contribuir a modificar las características nutricionales de frutos o de semillas, por ejemplo, aumentando el contenido en vitaminas o aumentando la proporción de ácidos grasos o aceites saludables. También una de las potencialidades de los cultivos o de las plantas GM es producir plantas que se adapten mejor a determinados procesos industriales, por ejemplo, para la obtención de biocombustibles. Las plantas GM han dado origen a cultivos GM de las especies más cultivadas a nivel mundial. Por ejemplo, en este momento, maíz, soja, algodón y colza son los cultivos que tienen más proporción de cultivares genéticamente modificados respecto a cultivares tradicionales. Y hoy en día la superficie cultivada a nivel mundial llega a 180 millones de hectáreas. Los eventos GM son principalmente los de tolerancia a herbicidas, resistencia a insecticidas. También en los últimos años se han desarrollado eventos que combinan ambas características, resistencia a insectos y tolerancia a herbicidas.
las características de estos organismos es que los cambios genéticos que portan son cambios que no se dan en forma natural a través del cruzamiento de especies, o sea, cruzan las barreras de cruzamiento entre especies. Y la otra característica importante es que son cambios heredables, que son transmitidos a la descendencia y que no generan cambios, otros cambios en el genoma de la planta receptora. Luego de muchos años de adopción de organismos genéticamente modificados, o sea, de superficie sembrada con cultivos genéticamente modificados desde 1996 hasta la actualidad, la superficie se incrementó y se aumentó el número de eventos aprobados para la comercialización. Esto implica una gran presión de selección sobre los organismos destinatarios de estos cultivos. Quiero decir, por ejemplo, en el tema de las malezas, que uno tiene un sistema en el cual una planta es resistente al glifosato, por ejemplo, como un herbicida que podría ser glifosato, y este herbicida lo que va a hacer es matar las malezas. Con el tiempo, la presión de selección hace que se seleccionen malezas resistentes al herbicida, en este caso glifosato. Nosotros en el laboratorio estamos trabajando con una maleza que se llama sorgo de Alepo, la cual en distintos puntos del país se reportaron variantes resistentes, tolerantes al herbicida. Lo que estamos tratando de dilucidar es, por un lado, si esa resistencia surgió en un solo lugar y luego se proliferó de una manera o por un mecanismo de manera mecánica, o si la resistencia surgió en distintos lugares al mismo tiempo o independientemente. Hasta ahora los estudios que estamos llevando a cabo con la utilización de herramientas moleculares indican que esta resistencia, esta tolerancia al herbicida surgió en distintos lugares geográficos de manera independiente. También estamos tratando de establecer el mecanismo molecular que causa la resistencia. Por otro lado, también otro ejemplo de los estudios que estamos realizando, en este caso, que tiene que ver con un insecto, que es el barrenador del tallo, Diatraea sacaralis. Nosotros estamos estudiando la estructura genética de este insecto ya hace varios años. Este insecto es el destinatario de la tecnología del maíz BT, del maíz transgénico, que es portador de una proteína que el insecto al comerla se muere, pero también, en este caso, la utilización sostenida en el tiempo, es inevitable que surjan variantes resistentes, en este caso del insecto resistente. Fueron muchos años los que no se registraron en Argentina insectos resistentes a campo, y sin embargo, en el 2012, en la campaña 2012-2013, se registró el primer y único foco de insectos resistentes en el norte de la provincia de San Luis. Nosotros empezamos a trabajar en el año 96 en este tema de gases de efecto invernadero. Aproximadamente para el 2008 desarrollamos una metodología para medir los gases que se producen dentro del animal, que se dio en llamar la vaca mochilera. En realidad lo que hacíamos era una conexión de un globo que estaba en la parte superior de la espalda del animal con el interior del rumen, y de esa manera colectábamos los gases. Sobre ese desarrollo, que es la colecta de gases, lo que pensamos es ese gas que está en el interior del rumen, que fundamentalmente es metano y dióxido de carbono, ver si lo podíamos aplicar desde el punto de vista de lo que es la producción de energía, y desarrollamos un proceso de 4 etapas. El primero tiene que ver con la colecta de gases, que eso se hace sobre el animal, conectando el interior del animal con un saco o mochila, que es donde se colecta el gas. Una segunda fase, que es la de purificación, donde pasamos de una concentración del 20-25% al 95% por la captura del dióxido de carbono que está presente en ese gas.
Una vez que lo tenemos al gas al 95%, lo que hicimos fue comprimirlo y una vez que está comprimido le dimos utilización práctica, ya sea trabajando con energía calórica, lumínica, produciendo frío o haciendo andar el motor de un automóvil. Primero que nada tenemos que tener presente que en ciencia y tecnología se avanza por aproximaciones sucesivas. Nosotros lo que logramos es mostrar a nivel de prototipo que se puede generar esta energía. Ahora, ¿dónde uno vislumbra que tiene más posibilidades? Con toda seguridad en aquellos lugares donde la energía convencional, sea combustibles fósiles o electricidad, tiene mayor cantidad de problemas, este tipo de energía junto con otras seguramente van a venir a cubrir la posibilidad de tener fuentes de generación de energía que sean obviamente renovables y que no dependan como hoy de los combustibles fósiles. Si nosotros analizamos cuáles son los usos que le podemos dar a este gas, es el mismo uso que se le da al gas metano. O sea, ¿qué es lo que demostramos nosotros a nivel de prototipo? Que lo podemos usar para producir energía calórica, por ejemplo con un mechero, para producir frío con una heladera que nos permite la producción de una vaca durante un día, nos permite mantener funcionando una heladera de 100 litros de capacidad, hacer funcionar una luz a gas y por último lo que hicimos con bajo rendimiento, que lo hicimos andar, es un auto que ande con el gas obtenido de las vacas.